Hoy prepararos porque vamos a viajar al pasado para conocer en detalle uno de los casos más enigmáticos y que probablemente más investigaciones ha suscitado entre historiadores, arqueólogos y científicos en los últimos tiempos. Estoy hablando de Otzi, la famosa momia que apareció congelada en las frías e inhóspitas montañas de la cordillera de los llamados Alpes de Otzal. De ahí su apodo, y que actualmente marca la frontera natural entre los países de Austria e Italia. Interesante, ¿verdad? Pues allá vamos. Bien, para comenzar hay que precisar cuándo tuvo lugar todo este asunto. Y para seros sincero, no fue hace mucho, la verdad, pues solo tenemos que remontarnos apenas 3 décadas, concretamente hasta el 19 de septiembre de 1991. Día en el que Erika y Helmut Simon, un matrimonio de experimentados alpinistas de origen alemán, tras haber coronado el pico Finjalspitz, situado a más de 3.600 metros de altura, en su descenso se toparon de bruces con el que probablemente haya sido el descubrimiento, no sé cómo decirlo si que suena raro, más extraño, macabro y por qué no decirlo también, más espectacular de sus vidas. Pues mientras iban bajando por las escarpadas y peligrosas lomas llenas de nieve y resbaladizo hielo, más o menos a unos 3.200 metros de altitud, a lo lejos ambos observaron, según narraron ellos, una especie de mancha marrón que destacaba entre el mayoritario color blanco perpetuo del lugar. Al acercarse, descubrieron que aquello que habían visto a lo lejos se trataba ni más ni menos que del cadáver de un cuerpo humano congelado junto a una serie de herramientas bastante anticuadas. No sé vosotros, pero si yo me encuentro con una escena de ese tipo, lo flipo bastante en colores. Y aunque pueda sonaros un poco raro o bizarro, pese a esto, la pareja alemana pues no se sorprendió mucho de ese hallazgo. ¿Y por qué? Pues porque las muertes accidentales de montañistas mientras escalan o descienden no son algo para nada extraordinario. Y en muchas ocasiones, por diferentes circunstancias, como por ejemplo el mal tiempo, sus cuerpos no pueden ser rescatados, quedando de esta forma atrapados y escondidos en la nieve para siempre. Y de hecho, pues esto fue lo que pensaron en un primer momento, como resulta lógico, pues cerca del propio lugar apareció también un trozo de esquí de color azul, un 2+2 de manual. Tras esto, pues ambos informaron a las autoridades pertinentes de dicho hallazgo, es decir, avisaron a la policía austriaca y también italiana, pues como he dicho al principio, la casualidad quiso que el cuerpo apareciese en los alrededores de la frontera entre ambos países. Autoridades que no tardaron mucho en personarse en el lugar, siendo los primeros en llegar los austriacos, que a la mañana siguiente de ser informados de este macabro hallazgo, se trasladaron hasta aquella zona en helicóptero. Y allí uno de los policías trató de liberar sin éxito del hielo al cadáver, utilizando para ello una taladradora mecánica, pero lo único que consiguió fue atravesarle la cadera y destrozar parte de sus ropajes. Hay que ser animal, ¿eh? O sea, hay que ser animal. O sea, esto de no contaminar la escena de un crimen, hacer las cosas con cuidado. Este hombre, esa clase se la perdió. Sea como fuere, como suele pasar con este tipo de cosas, la noticia corrió como la pólvora y en los siguientes días empezaron a aparecer por aquel lugar un montonazo de curiosos que, bueno, trataron de ayudar, entre comillas, en esa labor de extracción usando sus propios piolets y también sus propios bastones, provocando daños irreparables en los restos de nuestro protagonista. Y no solo eso, pues muchos de estos amables ayudantes, como lo voy a decir entre comillas, aprovecharon el desconcierto y la falta de control policial para llevarse trocitos del cadáver o de sus utensilios como recuerdo. Es decir, expoliar. Sin embargo, pues no todo iba a ser malo, pues entre aquel descontrol acabó emergiendo la figura de Reinhold Messner, un alpinista italiano que alcanzó la fama mundial por haber sido el primero en ascender en solitario, ojo, al Everest sin botellas de oxígeno y ser también el primero en conseguirlo en el resto de 8000 que hay repartidos por el planeta. Vamos, que era un auténtico figura, un crack. Pues bien, este tipo, que como ya os imaginaréis, estaba curtido en 1000 experiencias en la montaña, en las que por desgracia había tenido que ver a unos cuantos compañeros fallecidos, al inspeccionar detenidamente los restos de aquel cadáver, llegó a la conclusión de que en esta ocasión lo que tenía enfrente a él era totalmente
diferente. Pues Messner se percató de que la piel del cadáver estaba curtida como le sucede al cuero, y además cerca de él yacían varios utensilios, como por ejemplo un hacha y un arco con un aspecto muy antiguo, llevándole a pensar irremediablemente que aquella desafortunada persona llevaba muchos años enterrada en el lugar. De hecho, bastantes más de lo que se pensó en un inicio. Esta visión del asunto que aportó el reconocido montañero acabó llegando a oídos de algunos expertos, como fue el caso del director del Instituto para la Prehistoria de Innsbruck, Konrad Spindler. Las palabras de Messner despertaron en él un profundo interés por conocer más detalles sobre tan fascinante descubrimiento. Un interés que pudo saciar debido a que al final los restos rescatados del hielo habían sido trasladados al Instituto de Medicina Forense de dicha ciudad, de Innsbruck, donde le fue concedido un permiso especial por las autoridades para comenzar la investigación del cadáver. Una vez allí, y observando de primera mano cómo el frío y el hielo habían favorecido su momificación natural, le asaltaron una serie de preguntas obvias que seguramente a vosotros también os llevan ya rondando la cabeza un rato. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo narices había llegado hasta allí? Y sobre todo, ¿cuándo y por qué murió en ese preciso lugar? Pues para resolverlas, Spindler y su equipo se pusieron manos a la obra. Y en primer lugar se centraron en el análisis de los objetos que llevaba encima o que habían aparecido muy cerca de él, para cuya datación se usó la técnica del carbono 14. Este estudio determinó que tanto las herramientas como el cuerpo tenían poco más de 5.000 años, situando, por tanto, el momento de su muerte en una fecha muy cercana al año 3300-3200 a.C., es decir, en plena era neolítica en Europa, algo que vino a confirmar definitivamente las audaces sospechas que había tenido Messner. Junto al anterior, se pudieron determinar varias cosas más. Por ejemplo, gracias al minucioso estudio comparativo de algunas de las piezas y también su indumentaria, se estableció que Otzi, como se le apodó cariñosamente en la prensa, seguramente perteneció a alguna primitiva comunidad de agricultores o quizás pastores que vivió en el valle del Val Venosta, situado en la región italiana de los Alpes, es decir, en la vertiente italiana de los Alpes. Debido, básicamente, a la enorme similitud que había entre el hacha, la daga y las puntas de flecha que portaba con las que se habían encontrado años antes en varios enterramientos en la misma zona que habían sido fechados en esa misma cronología. Además, el lugar donde fue hallado su cuerpo estaba en medio de un camino usado desde hacía milenios para la transhumancia, algo que a los investigadores no les pareció para nada casual y que vino a reforzar esa hipótesis de que esta persona probablemente se pudo dedicar a esa actividad ganadera. Una conclusión en la que ayudó también la paleobotánica, la rama de la paleontología que estudia las plantas fósiles, ya que gracias a los análisis biológicos se pudo determinar que entre los pliegues de la ropa que él llevaba y también en la suela de sus sandalias, que estaban hechas con paja y, ojo, cuidado, piel de oso, había diminutos restos de espigas de una especie primitiva de trigo, que según los científicos fue cultivada por las primitivas comunidades neolíticas que habitaron aquellos valles y aquellos montes. No obstante, pese a todo lo anterior, que ya es de por sí muy interesante, lo que más llamó la atención a los científicos, y en especial a Spindler, fue que la gran mayoría de sus aperos estaban en muy mal estado, y su indumentaria, lo que llevaba puesto de ropa, era bastante deficiente, teniendo en cuenta que se encontraba en medio de una montaña a más de 3.000 metros de altura. Pues bien, motivado por todos estos hallazgos, que son la leche de ellos, y con el fin de resolver más enigmas sobre el caso, el propio Spindler se embarcó en la tarea de investigación del propio cuerpo, porque hasta ahora ya habéis visto que solo hemos hablado de lo que está alrededor de él, no habíamos hablado todavía del cuerpo, el cual fue sometido a mediciones, algunas radiografías y también incisiones que permitieron conocer más detalles sobre nuestro querido desconocido. Sin embargo, algunos de ellos, más que ofrecer respuestas, generaron muchas más preguntas. Pues para sorpresa de varios antropólogos forenses que integraban el equipo, se pudo saber que cuando falleció, Otzi tenía varios golpes por el cuerpo, así como 4 costillas rotas y un corte en su mano que aún no estaba curado. Aunque, ojo, ninguna de estas heridas era aparentemente mortal. No obstante, estas conclusiones, sumadas a lo que ya os comenté antes de que iba muy mal vestido y con su equipo realmente descuidado, pues obligó de alguna forma a los investigadores a plantear una hipótesis algo chunga, algo macabra, pero que era muy posible. Otzi probablemente fue perseguido por alguien, algo que le hizo huir precipitadamente de donde se encontrase hacia la montaña, un lugar que conocía, pero donde por algún motivo aún desconocido encontró la muerte. ¿Qué? Se pone interesante la cosa, ¿eh? Parece una película. Pues esperar
que vienen más curvas. Llegados a este punto, fue cuando el conflicto diplomático entró en juego para dar un nuevo giro de tuerca a la historia. Pues las autoridades italianas, desde el mismo momento de la aparición de la momia en los Alpes, denunciaron que ésta se encontraba en su lado de la frontera y que los austriacos la habían sustraído, por decirlo de una manera bastante fina, para luego llevársela a Innsbruck. Una afirmación que acabó viéndose reforzada por un auto judicial que estableció que efectivamente Ötzi reposaba desde hace milenios por poco más de 93 metros en territorio italiano y que por lo tanto sus restos debían ser devueltos inmediatamente a ese país. Algo que sucedió inmediatamente, poniendo punto final a la investigación de Spindler. De esta forma, Ötzi dio con sus huesos, y nunca mejor dicho, vaya chiste más malo, en el Museo de Arqueología de Tirol del Sur, situado en la localidad de Bolzano, lugar donde reposa desde entonces. Sin embargo, esto no significó que las pesquisas y las investigaciones para aportar luz sobre todo este caso terminasen. Ni mucho menos. Pues los años siguientes se sometió al cuerpo a diferentes pruebas como TACS, análisis de ADN mitocondrial, que, entre otras cosas, permitieron conocer más datos sobre ella, como por ejemplo, preparaos que viene una buena lista, que era un hombre de 46 años de unos 50 kilos, que medía 1,59, además de que su grupo sanguíneo era cero positivo, de que tenía los ojos marrones y padecía algunas enfermedades como por ejemplo intolerancia a la lactosa, problemas cardiovasculares y también artritis. Aunque la siguiente gran revelación llegó en 2001, cuando Paul Gotzner, radiólogo asociado al museo, analizando de nuevo los restos, descubrió algo que había pasado desapercibido a los ojos de los investigadores casi una década. Una punta de flecha totalmente incrustada en su omóplato izquierdo, hecho que obligó a pensar de forma inmediata en que alguien le atacó por la espalda. Hecho que no fue baladí, pues este hallazgo reforzó la hipótesis austríaca que os comenté antes, que afirmaba que le habían perseguido, probablemente agredido, y en su huida había fallecido, pudiendo ahora establecer de alguna forma cómo. Sí, la famosa momia congelada de los Alpes, que tanto revuelo había causado entre la comunidad científica y también arqueológica, había muerto de forma violenta, convirtiéndose en uno de los casos documentados y más antiguos de asesinato que se conocen hoy en día. Imaginad por un momento la cara de estupefacción de Gotzner al encontrarse este percal. Probablemente la misma que se me quedó a mí cuando lo leí por primera vez. Y seguro la que se os ha quedado a más de alguno de vosotros al escucharlo de mi boca ahora. Pero bueno, si todo lo que os he narrado ya os parece fascinante, la cosa pues no acabó aquí, porque en 2010 un nuevo equipo de forenses, pertenecientes a varias universidades europeas, decidió someter de nuevo a nuestra momia a una autopsia más minuciosa para revelar información que ayudase a entender y de alguna forma resolver el enrevesado rompecabezas que implicó su muerte. En esta se intentó por todos los medios extraer la punta de flecha para intentar obtener información sobre su posible procedencia, porque podría decir mucho de quién podría ser su asesino, aunque todos los esfuerzos fueron en vano, pues la posición y el estado de conservación del propio cadáver lo hizo realmente imposible, al menos por el momento. Pese a esto, analizando la trayectoria que debió seguir el proyectil, sí se pudo determinar que ese disparo le atravesó una arteria pulmonar, o sea, provocando una hemorragia prácticamente mortal. Sumándose a ese nuevo dato, otro también clave. Ötzi había sufrido un traumatismo severo en la cabeza tras encontrar en la parte posterior de su cráneo restos de lo que en su momento fue un gran coágulo de sangre. No se sabe si provocado por una posible caída que le había provocado el impacto del flechazo o por un golpe de gracia que le propinó su verdugo. Sin embargo, para dar un último y desconcertante giro a la historia, gracias al análisis de los restos fosilizados de comida que había en su estómago e intestinos, se pudo saber que comió carne de íbice, una especie de cabra salvaje, pero con un pequeño detalle: aún estaba sin digerir. Es decir, esto parecía indicar que Ötzi probablemente estaba comiendo o justo había acabado de comer cuando sucedió todo, lo que descartaba ahora
la hipótesis de la huida. Porque lógicamente, a ver, pensadlo fríamente, si hay alguien que te está persiguiendo para matarte, no creo que te pares a hacer un fueguecito para cocinarte esa carne tan rica de Ibiza y comértela tranquilamente, ¿verdad? Por esta razón, la última teoría que se ha propuesto al respecto y que sigue prevaleciendo hoy en día es que este hombre se encontraba en la montaña tranquilamente comiendo o descansando justo después de haber comido y fue sorprendido, atacado y asesinado por la espalda muy poco tiempo después. Evidentemente, aún quedan muchas incógnitas, como por ejemplo, quién o quiénes le dieron muerte, por qué lo hicieron, si el golpe de la cabeza se lo hizo él o se lo hicieron, o cuál fue el motivo por el cual sus herramientas y su indumentaria estaban en ese momento tan descuidadas. Unas preguntas que tristemente serán imposibles de responder por el momento. Y hasta aquí la increíble historia de Ötzi, la momia de los Alpes. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais este hallazgo? Venga, dejadme en los comentarios lo que más os haya llamado la atención de toda esta movida, porque tiene muchísima tela que cortar el asunto. No os olvidéis de compartirlo y darle a like si os ha gustado, que me ayuda muchísimo, y como no, suscribiros si es la primera vez que os pasáis por el cubil. Sois realmente bienvenidos. Agradecer también una vez más que hayáis estado al otro lado de la pantalla viendo este vídeo. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.